Sean todos bienvenidos a IE Podcast Inteligencia Espiritual, porque la vida espiritual no es artificial, pastor. ¿Cómo ha estado? Hola Johnny, muy bien. ¿Usted? ¿Cómo va la familia? ¿Todo bien? ¿Y el ídolo? En espera, el problema, tanta lluvia, se nos complicó un campamento esta semana, tuvimos que suspender, ojalá pare de llover tanto. Bueno, pero lo bueno es que no se ha cancelado, sino solamente se ha suspendido. O sea, pronto estaremos de campamento de niños. El problema es que los niños, siempre a un niño que viene con la ilusión, de pronto decirle ahora no lo entienden. Entonces, bueno, pero ahí vamos, Dios sabe por qué. Muy bien, en este nuevo episodio nos vamos a adentrar en una discusión, porque vamos a conversarlo acerca de la veracidad de las escrituras, con temas que son un poco controvertidos, pastor, como la evolución, la edad de la tierra, la gran expansión. O sea, poco a poco vamos a ir viendo estos temas mientras vamos pasando cada episodio. Y obviamente, como estamos haciendo últimamente, estamos mezclando también parte de enseñanza fundamental bíblica ya. Pero el día de hoy vamos a empezar con la Biblia y la evolución. Queremos entonces nosotros explorar con la Biblia, abordar estos temas y ver qué Dios nos puede decir acerca de si estas teorías, que son modernas, estas teorías que se supone que son superiores para algunos, tiene alguna forma de compactarse con lo que dice la Biblia, la fe, que es lo que muchos andan buscando. Bien lo ha dicho usted, teorías. El problema es que algunos de estos científicos enseñan estas teorías como realidades, sin poder probarlo, sin poder comprobar con la ciencia ni de ninguna forma, pero enseñan como que si fuera ya un hecho real. Y son simplemente teorías. Y el problema lo crean los científicos, los hombres de ciencia muchas veces. Nos quedamos la semana pasada con lo que decía Pasteur, ¿no? Un poco de ciencia nos aleja de Dios, mucha ciencia, abundancia de ciencia nos acerca a Dios, nos hace confirmar de que Dios es real. Entonces los detractores de la Escritura ponen todas estas teorías como la evolución, por ejemplo, como que si fuera ya un hecho real. Entonces, podremos concluir, ¿no?, que esa afirmación absoluta tan rápida es lo que nos perjudica. Hay que profundizar, hay que hablar, hay que conversarlo y sobre todo filtrarlo con las escrituras, ¿no? Porque si uno solamente coge un lado de la teoría, de la historia, de lo que se quiere contar, uno podría confundirse, pero cuando vamos y filtramos la Biblia, y no al revés, no es que filtramos la Biblia a través de la teoría, de la ciencia. Recuerde que la Biblia es el juez. Exacto. Y no nosotros los jueces. Muy bien. Entonces de ahí vamos a partir este tema de hoy, la Biblia y la evolución. Hay 4 puntos de vista de lo que nosotros hemos anotado. Sí, la evolución atea, la evolución teísta, que quiere decir que cree en Dios, mezcla, ¿no? Una mezcla, la creación progresiva y la creación instantánea. Veamos un poquito de cada punto para ver qué sacamos de provecho. Convérseme, pastor, que es por ejemplo la evolución atea. Bueno, la evolución atea, aquí en las notas tenemos como que el hombre aparece como un resultado del azar, ¿no? O sea, como que sí, apareció de pronto y a través de las edades el hombre ha ido evolucionando de una forma simple, ¿no? Esta teoría no explica el principio de la vida, es una hipótesis y no tiene base. Simplemente, por fortuna, por el azar, por suerte, apareció el hombre y no hay ninguna explicación. Esta es la evolución atea. Y se va en contra totalmente de lo que nos enseña la Biblia, porque la Biblia nos presenta desde el principio a un creador, a un diseñador, a un arquitecto, como usted lo quiera ver, a un programador que ha puesto las cosas en su lugar con propósitos y con un diseño. El mundo es tan complejo y perfecto, hay tanto detalle, que decir que venir del azar, bueno, hay que tratar de sostener eso, ¿no? Pero bueno, es lo que algunos dicen.
No que lo queremos para nada, pero hay que respetar a los demás, ¿verdad? Y claro, y como creyentes también es importante conocerlo porque si escuchamos algún día de ese tema sabemos a qué se refiere. Sí, esa es la evolución atea. Tenemos la evolución teísta, ¿no? La evolución que son personas que creen en Dios, creen en la existencia de un Dios y saben que Dios ha hecho la vida y como se trata de evolución, la vida ha ido a través del tiempo mejorando, perfeccionando, evolucionando, pero el origen fue Dios. Aceptan por lo menos la existencia de Dios. Lo que ellos dicen es que Dios utilizó el proceso de la evolución para lo que hoy conocemos como la vida, lo que hoy conocemos como lo que ha llegado a ser el hombre hoy en día. También hablamos de la creación progresiva. ¿Qué quiere decir esto, Johnny? La creación progresiva es un término medio entre la evolución atea y la evolución teísta. Está en el medio, ¿no? Depende mucho de las leyes en la naturaleza para cumplir el plan de Dios. Este proceso dura un periodo. Cree que Dios creó los cielos y la tierra y en un periodo de miles de años el hombre ha ido evolucionando. Por ahí de pronto han de estar de acuerdo con la teoría de la brecha, que hablan que entre el primer versículo y el segundo versículo de Génesis capítulo 1 hay un periodo de miles de millones de años, pero de lo que yo puedo decir, no sé, de pronto usted qué más podría añadir, va en contra de lo que dice el Señor, que fue en 6 días la creación, ¿no? Sí, no se cree en esta creación progresiva en días de 24 horas, sino en que un día puede ser miles de años, bueno, edades, generaciones. Sí. Y también está la creación instantánea, que es la que acepta el relato del libro de Génesis como literal. Dios creó a Adán y a Eva con alma, cuerpo, espíritu y puso moral para que sepa cómo desenvolverse y fue en un momento, de un momento a otro, no durante siglos, no un proceso de siglos, sino fue una creación instantánea. Claro. ¿Usted por cuál es la que se...? Bueno, evidentemente vamos a creer lo que está respaldado por la Escritura, que es esta evolución instantánea. No evolución, perdón. Estoy hablando de cosas que no son. Esta creación instantánea. Perfecto. Como dice el libro de Génesis, Dios creó al hombre de una forma instantánea. Exacto. Él lo hizo y no es que el hombre ha venido evolucionando, sino que Él lo creó y le dio cuerpo, le dio alma, le dio espíritu y lo hizo un ser moral, no un desadaptado o un cavernícola o un hombre que ha tenido que ir evolucionando para llegar a lo que somos. No, Dios lo creó desde el principio. Entonces, mire, creo que cuando nosotros ponemos sobre la mesa, sobre el escrutinio, estas cosas, estas teorías, nos podemos dar cuenta fácilmente que se oponen a lo que nos enseña la Biblia y qué es lo que sí podríamos tener nosotros como defensa, como por ejemplo la creación instantánea, porque en las escuelas, las universidades, los científicos hablan de la edad de la Tierra de miles de millones de años y encuentran un fósil y dice que hubieron criaturas que tienen cientos de miles de millones de años, pero con la creación instantánea creo que es una herramienta para poder defender. Es decir, Dios creó todo con una edad aparente, como usted nos dijo. Creó al hombre, no lo creó como un feto, no creó algo que tenía que ir creciendo, evolucionando, sino que cuando lo creó, el primer día que fue creado Adán, fue creado como un hombre adulto. Sí. Esta teoría de la evolución no tiene nada que ver con la enseñanza de la Biblia. Y los evolucionistas, o los reconocidos evolucionistas, por ejemplo, aquí tenemos el nombre de alguien, Thomas Henry Hurley. Él dice que el verdadero evolucionista no acepta la Biblia como algo a qué referirse, es un antibiblia. O sea, no puedo ser evolucionista y tomar la Biblia en serio, o no puedo creer en la Biblia. Se contradice, se contrapone las dos enseñanzas, ¿no?
Bueno, así que la evolución teísta queda a un lado, y también la creación, el tercer tipo de la creación progresiva también queda a un lado, porque es una contraposición, creer en Dios y creer en la evolución. O sea, no hay cómo amarrar ahí, no hay cómo sujetarlos ni que vayan juntos. No. Veamos un punto interesante. En el libro de Génesis, Johnny. A ver, vamos a buscar. Génesis capítulo 11, versos 26 y 27. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 11, 26 y 27. Dice, Taré vivió 70 años y engendró... Perdón. Génesis 1. Génesis 1. Estamos hablando de la creación. Muy bien. Error mío, disculpen. Eso lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a editar. 1, 26 y 27. Ya, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, en el relato de Génesis capítulo 1, no 11, 1. Vemos que Dios dice que creó al hombre a imagen y semejanza. Esto contradice cualquier idea de una evolución, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. No fuimos un ser inferior que poco a poco fue evolucionando hasta que llegó a ser el hombre de hoy. No venimos del mono, como algunos dicen, que es la evolución, sino que venimos, eso es una ofensa, eso es una herejía, un sacrilegio, una blasfemia contra Dios, decir que venimos del mono, y peor, aceptar que somos creyentes o que creemos en Dios y aceptar la evolución, porque Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Exacto. Varón y hembra los crea, pero a su imagen y semejanza, no de una forma evolutiva. O si no, imagínense, casi estaríamos diciendo que Dios era un mono. Sí, y hay una diferencia que Dios pone ahí entre los animales y el hombre, ¿no? En este caso. O sea, sí. Bueno, dejemos con las ganas. Es interesante ese tema, pero bueno, después vamos Dejémoslo con las ganas, la próxima semana entramos con eso. La diferencia que hay, el apóstol Pablo lo explica, pero lo vamos a dejar ahí porque tenemos que ir a la enseñanza del día de hoy. Johnny, vamos a hablar, hoy día el tema es el bautismo. El bautismo es un tema que podría parecer sencillo, pero que también se lo malinterpreta, podemos decirlo, mal practica. Sonó medio feo, pero sí hay una mala práctica. Sí, hay una mala praxis del bautismo, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos, Johnny? Primero lo esencial, ¿no? ¿Qué es el bautismo? O sea, ¿qué significa la palabra en sí? Bautismo, bautizar. La palabra es griega, sí, y la palabra se pronuncia baptizo. Baptizo. ¿No? Y la palabra, el significado de la palabra, si usted va a cualquier diccionario griego que lo lleve al español, la palabra baptizo o bautismo quiere decir sumergir, ¿no? Introducir un cuerpo completamente dentro del agua, anegar, empapar, y en algunos diccionarios ponen como ejemplo cuando se tira un bote a un pozo de agua o una cubeta, la cubeta entra en el agua, entra totalmente y sale llena de agua, incluso rebosando. Claro. Otra idea de lo que es un bautizo es, usted tiene una lavacara y quiere teñir una camisa, por ejemplo. Entonces llena la tina del colorante con agua, introduce la prenda que quiere teñir y sale completamente bañada en agua. Eso es literalmente lo que significa la palabra bautizo o baptizo en griego. Entonces la palabra en sí es como hundir algo, sumergir algo. Sumergir totalmente. Empapar totalmente. Más o menos como Guayaquil en época de lluvia. Sí. Somos bautizados. Yo le hablaba del campamento de playa. Sí. El campamento de playa está bautizado, entonces los niños no pueden ir porque está totalmente lleno de agua.
Entonces ya sabemos, eso creo que es punto de partida esencial, porque de ahí nos permite imaginarnos qué voy a hacer si me bautizo, o sea, dónde voy a ser sumergido, dónde voy a ser... Sí, es curioso, ¿no? Hoy en día muchas personas usan o practican el bautizo y le echan unas cuantas gotas de agua en la cabeza a alguien. Claro. Ya, y bueno, no vamos a criticar porque hay cosas más importantes y más profundas que la forma de hacerlo. Simplemente lo que estamos diciendo, cuál es el significado de la palabra. Exacto. A mí en una ocasión me tocó bautizar a alguien, una persona que estaba en silla de ruedas. Entonces, ¿cómo hacemos? Y lo que tuvimos que hacer fue... Metió la silla de ruedas. Ya sabía que algo así me iba a decir. Lo que hicimos fue con un balde de agua, echar el balde de agua en el cuerpo de la persona para que quede... Porque era lo más práctico. Claro. Sacamos a la persona de la silla de ruedas, la pusimos en una silla plástica y regamos el agua encima de ella para poder bautizarlo y después de secarla se la volvió a poner en... Pero son casos especiales, extraordinarios. Claro. Yo también he escuchado, le contaba a usted una vez, de personas en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, donde está prohibido este tipo de prácticas que son referentes al cristianismo, y que las personas ahí en momentos de persecución real tenían que bautizarse, por ejemplo, en bañeras, ¿no? O sea, utilizar su imaginación, la creatividad para lograr el objetivo de bautizar a los creyentes. En un campamento de jóvenes, en un lugar que hacía frío, en la sierra, había uno de estos baldes azules, un tanque de agua. Un tanque de agua azul. Y ahí había un juego para chicos que le tiraban una pelota al payaso en la nariz y caía, ¡pum!, caía. Ya. Me acuerdo haber tenido unos bautizos en ese tanque azul. Por supuesto que yo y la persona que me estaba ayudando estábamos afuera del tanque. Imagínate esa abuela. Sí. Pero las personas que se bautizaron, si estaban adentro, los sumergimos y los sacamos. Lo importante es la decisión de la persona, el acto espiritual y el físico, porque da testimonio, pero si se la introduce completamente, si está la persona que está bautizando entra o no, si le faltó un poquito, son detalles. ¿No? Hay cosas más importantes que la metodología. Perfecto. Pero la palabra significa introducir completamente. Bueno. Muy bien, creo que ha quedado clarísimo. Entonces, antes de entrar a esos detalles, para comentarlos un poco más, vamos primero a decir algo que todos debemos de tenerlo claro en cuanto al bautismo. ¿El bautismo para qué sirve? Sirve para que alguien sea salvo. Porque hay muchas personas que dicen, sí, yo como que me he acercado a la iglesia o creo, o he leído la Biblia, pero no he sido bautizado. Es como que dicen, aún no soy totalmente un creyente. Ya, un hijo de Dios. Tenemos que separar lo que es la salvación del bautismo. Hace 2 semanas, 2 programas, hablamos de lo que era la salvación. Sí. Y en ningún momento se nombró el bautismo. Y es más, se dijo que no era por obras. Sí. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo en la crucifixión. Había el malhechor bueno y el malhechor malo. Ambos eran malos. Pero habían 2 hombres, uno se burlaba y reprochaba al Señor, y el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, señal de arrepentimiento. El Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no tuvo oportunidad de bautizarse, ¿no? Pero el Señor le dijo, hoy mismo estarás, en pocas palabras, eres salvo. Y no se pudo ir a bautizar. Imaginemos una persona que está en el lecho de la muerte, está en sus últimos suspiros de vida, y se le predica el evangelio y se convierte, va a ser imposible bautizarlo de una manera de inmersión completa. Entonces, hay que separar la salvación con el bautismo. El bautismo es una identificación, el bautismo no nos quita ni un pecado. Vayamos a la escritura, Johnny. A ver, vamos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, sí nos salva de algo. Y ahí pone entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Cuáles son las inmundicias de la carne, Johnny? El pecado. El pecado. Entonces, me salva, pero no me quita el pecado, no me limpia
ni del más chiquito de mis pecados. Pero me salva. ¿De qué? Sigue el texto diciendo, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, salva o libera mi conciencia. Johnny, ¿por qué nos bautizamos? Porque es un mandato de Dios. Así es. ¿Dónde está? Cuénteme. La lección. Mateo. El último capítulo de 28, Mateo. 19. ¿Qué dice? Que debemos de ir y hacer predicar, discípulos a todas las naciones, bautizándolos bautizándolos en el Bueno, nombre. entonces, si nos bautizamos es porque el Señor nos manda a bautizar. Y lo primero que debe ser una persona antes de bautizarse es creyente, discípulo. Así es. Entonces, si yo soy discípulo y recibo una orden de mi maestro, ¿la hago o no? Tengo que hacerlo. La hago por obedecer a mi maestro. Entonces el Señor dice, bautízate. Tu discípulo, bautízate. Si no lo hago, ¿cómo está mi conciencia? Tranquila. Le pongo un ejemplo. Usted en el colegio era aplicado, era vago. Por temporadas, le cuento, para ser sincero. Vago. Cuando era en la escuela, era un desastre. Ya después me compuse con la gracia de Dios. Alfonsina, tápese los oídos. También aquí. En el colegio se compuso. Sí, que prácticamente al terminar la escuela ya me compuse. Bueno, yo le cuento que a mí nunca me gustó estudiar mucho. Hoy día me paso la vida estudiando, pero estudiando la Biblia. No me interesaba mucho el colegio, yo quería ser un jugador de béisbol, no importa, ese es otro tema. Pero me acuerdo en la escuela, cuando no hacía algún deber, algún trabajo, o iba a un examen sin haber estudiado, uno está nervioso. Claro. Tiene la conciencia completamente intranquila, uno no quiere ir. Hasta es capaz de enfermarse para no estar, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando el Señor nos dice, tú eres mi discípulo, bautízate, y no lo has hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago? ¿Acaso no creo en Él? ¿Acaso no estoy seguro que creo en Él? A lo mejor esas son cosas que me detienen. Pero si tengo la oportunidad de hacerlo y digo que lo amo y realmente lo amo y Él me dice, bautízate, entonces voy corriendo a hacerlo. Así es. Cuando lo hago, ¿cómo queda mi conciencia? Tranquilo. Como cuando íbamos al colegio Y y estudiar. habíamos estudiado, por lo menos una vez en la vida habremos estudiado, ¿verdad? Y sabíamos que el trabajo estaba bien hecho o que íbamos a sacar 20 en el examen, entonces queríamos que nos tomen ya antes de olvidarnos. Y teníamos la conciencia tranquila y estábamos felices porque habíamos estudiado. Cuando me bautizo, estoy tranquilo, estoy feliz porque he obedecido al Señor a quien digo seguir. Me dio una orden y yo lo he La hecho. cumplí. Pero cuando entro al agua, Johnny, no hay ni un poquito de pecado O sea, que se libere de mí. no sucede nada mágico. No es que salgo y... No viene ninguna corriente, bueno, a no ser que haya un cable pelado Cable en el agua, pelado por ahí. pero no existe nada, no pasa nada extraordinario. Nos llenamos de paz, porque obedecer a Dios trae paz, felicidad, gozo. Eso sí, pero algo sobrenatural, como alguna experiencia extra... No, eso no sucede. Claro, o sea, sucede algo sobrenatural porque es un hombre común, pecador, diciéndole al Señor, te estoy obedeciendo, ¿no? O sea, y Por eso es supuesto. algo que sucede por la gracia Sí. de Dios, porque ninguno naturalmente quisiera hacerlo. Pero estamos hablando de que no es algo mágico, no es que el agua tiene algo, no es que el pastor o la persona que esté bautizando, porque lo está bautizando, ya está cambiando su vida. Sí, O sea, no es ¿sabes? así. Lo más extraordinario que yo he escuchado de lo que ha pasado en un bautizo, mi padre me contó que él estaba bautizando a alguien en un río con otra persona, y en ese tiempo que estaban bautizando vino una paloma blanca y empezó a dar vueltas alrededor de él. Qué bonito. Pero nada más, eso fue lo más extraordinario que yo he escuchado. A mí en lo personal no me ha pasado absolutamente nada, ninguna experiencia. No, simplemente bautismo es obedecer a Dios, nos bautizamos por obediencia, Amén. no por salvación. Entonces, el agua no me quita nada, no quita mi inmundicia, porque eso ya, al momento de creer, el Señor quita ese pecado, ¿no? Al momento Perdona. que creo en Cristo y que le entrego mi vida como mi Salvador, me limpia de mis pecados. Muy bien. Y lo hemos dicho, si avanzo en la vida cristiana y he cometido pecado, que lo vamos a hacer y es normal, primera de Juan 1:9 me dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda manera. Entonces, el perdón de pecados viene por el arrepentimiento y
decirle a Dios o pedirle a Dios perdón, mas no por algo que nosotros hacemos o alguna práctica. El bautismo es algo que Dios nos dijo. Una ordenanza. Que es una orden, sí. Es una orden que Dios nos ha dicho que lo hagamos, es para obediencia y testimonio, que es lo importante. Ok, entonces bueno, si no sirve para salvarme, entonces, ¿por qué debo bautizarme? Ya lo vimos, porque es obediencia a Dios. Uh-huh. Si yo digo que Él es mi maestro y lo amo y lo sigo y lo obedeceré, entonces lo primero que Él me diga que haga, lo voy a hacer. Eso en un primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, es una identificación pública, donde cuando me voy a bautizar puedo dar mi testimonio de conversión. Okay. Note que para los judíos esto era muy importante, porque ellos, al estar bajo el régimen de Roma, bajo el Imperio Romano, tenían como ley que su Dios, su Señor era el César. Uh-huh. Y al decir me voy a identificar con Cristo, estaban diciendo, César no es mi Señor es Cristo. Y eso les podía costar la vida. Es una identificación. Al inicio del programa usted me preguntó cómo va. Creo que dijo cómo va Barcelona. El ídolo. Ya, el ídolo. Entonces, yo puedo decir soy de tal equipo, pero para demostrar que soy de tal equipo, me pongo la camiseta. Está de azul. Y asisto, ya me asustó, y asisto al estadio. Uh-huh. Es como ponerse la camiseta. Bautizarme es como ponerme la camiseta de Cristo. Y me identifico. Imaginando dónde estamos. Claro. Y le digo a todo el mundo, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo estoy dispuesto a obedecer a Cristo, que es mi Señor. Normalmente en los bautizos invitamos a la familia, a personas conocidas. Entonces, cuando me estoy bautizando, le digo a todas mis personas cercanas, yo creo en Cristo, yo le obedezco, yo le sigo. Perfecto. Entonces me bautizo por obediencia y por identificación. Testimonio. Con sí. el Señor. Testimonio. Entonces, ¿hay algún requisito? Requisitos para poder bautizarse. ¿Quién se puede bautizar y quién no? Yo he escuchado que en algunos lugares Uh-huh. hay que hacer un curso de 1 año. Algunos ponen otros requisitos. Ya. ¿Quién es nuestro juez, Johnny? El Señor. A través de su palabra. Veamos, dejemos que el Señor nos responda en su palabra qué requisitos necesitamos para bautizarnos. Vaya al libro de Hechos y lea usted. Hechos capítulo 8. Es una lectura un poquito extensa, pero lo vamos a leer porque es importante, es necesario. 8:28. 8:28. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe. Ya. En el 26 estamos hablando de un eunuco, funcionario de la reina Candace, volvía de Jerusalén. Estamos hablando de un hombre de Etiopía, Uh-huh. un hombre que fue a Jerusalén a adorar. Exacto. Y volvía a Etiopía sentado en su carro y siga leyendo. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe. Paremos un ratito. Okay. Él iba leyendo profecías del libro de Isaías. Nosotros ahora sabemos de quién va a hablar porque tantas veces lo hemos estudiado. Uh-huh. Pero aquel hombre que había ido a Jerusalén a adorar, Uh-huh. note que estaba interesado en Dios. Había ido a Jerusalén porque era el lugar donde se adoraba. Era un hombre que no conocía a Cristo, pero que tenía temor de Dios y había ido a Jerusalén a adorar. Regresa en su carro e iba leyendo la Biblia. Qué interesante, ¿no? Uh-huh. Yo sé que hay personas que aún no han entregado su vida a Cristo, pero les interesa a Dios, leen la Biblia. Y Felipe se acerca a aquel hombre y le dice, ¿entiendes lo que lees? Recuerda que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Por eso Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué respondió el hombre? Aquel eunuco. O sea, si no hay quien me enseñe, ¿cómo podré si alguien no me enseñare? ¿De quién habla esto? Y sigamos en la lectura ya. Muy bien, terminamos. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila.
Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Bien, está hablando de la profecía de Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Cristo el Señor fue quitada de la tierra su vida. Y mire que Felipe le empieza a explicar de quién está hablando, le predica el Evangelio y algo más, inmediatamente. ¿Qué más le dice? Respondiendo al eunuco, Siga. dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Ahí pare. Felipe le habló el Evangelio. Y no se quedó simplemente con el Evangelio. Le dijo una vez que le predicó el Evangelio, y si te arrepientes, tienes que cambiar tu vida, seguir una vida distinta, tienes que ser un seguidor de Cristo. Y Cristo dice, identifícate conmigo. Cristo dice, bautízate. Y de pronto aquel hombre ve agua, ¿y qué sucedió? Dice el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bien, usted me pregunta cuáles son los requisitos para bautizarme. Felipe va a dar los requisitos. ¿Cuáles son? Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Ese es el único requisito. Entonces, ¿cuál es el requisito para bautizarme? Creer en Cristo como el Señor de mi vida. Conocer qué es el bautismo. Creer de todo corazón. Así es. ¿No? Lo simplificamos. Creer de todo corazón y, aunque no es necesario, pero necesitamos saber qué es el bautismo para saber qué es lo que estamos haciendo. Pero lo principal es creer que Cristo es el Señor de mi vida. Entonces, bien puedes. Así es. Sí, porque dice aquí que el eunuco respondió que creía de todo corazón. Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron al agua y se bautizó el eunuco, se fue por su lado y Felipe se fue por otro lado. Cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés, había una multitud escuchando. Y dice que 3.000 personas creyeron y se bautizaron. 3.000 que recién escucharon el Evangelio. Dice la Escritura que se compungieron de corazón, se arrepintieron y le preguntaron a Pedro, Pedro, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse, conversión. Sigan a Cristo, bautícense. ¿No? Entonces, vemos que no hay necesidad de un tiempo extenso para bautizarme, no hay necesidad de dar testimonio de que soy cristiano. Sí hay necesidad de ser cristiano, de estar convencido que creo en Cristo, de que quiero obedecer a Cristo, y si creo en Cristo, bien puedes. ¿Quién da la orden del bautismo? El Señor. El Señor, no las iglesias. Entonces, si el Señor me dice, David, bautízate, y yo creo en Él, y quiero obedecerle, y quiero seguirle, ¿qué tengo que hacer? Bautizarme. Entonces, nadie tiene por qué detenerme de algo que el Señor me dice que estoy haciendo. Exacto. A veces hay ese miedo, ese temor, creo yo. Se quiere tener la extrema cautela de, ¿será que esta persona sí es creyente para que se pueda bautizar? Pero... Sí, pero eso es entre la persona y el Señor, ¿no? Y a veces dudamos de los más jóvenes también. Sí, y hay que respetar también a veces las autoridades de la iglesia. Dicen, no, vamos a dejar pasar un tiempo. Pero el que se quiere bautizar puede hablar con los hermanos. Yo estoy convencido. Claro. Importante no conversar. Completamente convencido que Cristo es mi Señor y me quiero bautizar. Darle seguridad al liderazgo de que no es una emoción, de que yo lo quiero hacer porque amo a Cristo. Así es. Porque también podría pasar que alguien que aparenta madurez no sepa nada y lo bautizamos y quiere bautizarse por salvarse. Exacto. O por limpiar pecados o por pertenecer a algún grupo. Así es. Pero primero eso es entre la persona y el Señor. Y lo que debemos encargarnos nosotros que participamos del liderazgo es que la persona que se va a bautizar tenga bien claro qué es el bautismo. Que no se va a salvar, que no le va a limpiar ningún pecado y que no va a pertenecer a nada, simplemente está obedeciendo a Dios. Muy bien. Y si lo quiere hacer, ¿qué impide? Perfecto. Entonces esos son el requisito, podríamos decir. Sí. ¿No?
Y ya hemos visto el significado literal de la palabra, de lo que significa bautizarse, ser sumergido, y el significado espiritual. O sea, porque es un paso de obediencia, pero tiene un significado espiritual también. Sí, lo literal es sumergirse, lo práctico es dar testimonio. Y el significado espiritual, en la identificación con Cristo, cuando le digo Cristo, me identifico contigo, me quiero bautizar, te quiero obedecer, Claro. dice Romanos 6. Y me introduzco al agua, me identifico con la muerte de Cristo. Y cuando salgo del agua, me identifico con la nueva vida en Cristo, con la resurrección en Cristo. Entonces, en forma figurativa, espiritualmente hablando, mi vida vieja murió y empieza una nueva vida de obediencia, ¿verdad? Por eso, los primeros judíos que se bautizaron, lo hicieron, se convirtieron y se bautizaron. Luego tenemos el ejemplo de Felipe y el eunuco. El eunuco se convirtió y se bautizó. Hay personas que llevan en la iglesia 20 años y aún no se bautizan. Hay como una contradicción, porque estoy en la iglesia, digo ser un seguidor de Cristo, pero no le obedezco inmediatamente. Entonces hay algo extraño ahí. Como decía hace un momento, no estoy convencido, no estoy seguro, algo pasa. Porque el significado espiritual es, muero con Cristo, resucito con Cristo. Eso es creer en Cristo. Entonces, si soy creyente, ¿por qué o qué impide que yo me bautice? A no ser que no sea eso es lo único creyente. Que podría impedir. Lo único, que no sea creyente. De ahí, yo no necesito conocer toda la Biblia para bautizarme. No, escuche o sigamos el mandato del Señor. Id y haced discípulos. El discípulo es aquel que está dispuesto. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y el versículo 19, en tercer lugar dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. La enseñanza viene después. Primero la disposición, segundo la práctica de la obediencia y luego empezamos a aprender la enseñanza, la doctrina de Cristo. Y a veces cambiamos el orden. Queremos conocer toda la Biblia para luego bautizarnos. Así nunca lo vamos a hacer. Muy bien. Y también a veces queremos primero bautizarnos para después tener una vida espiritual. Y no es así, ¿no? Para después convertirnos. Para después convertirnos. O sea, lo mismo que nada. Pero entonces, todo cristiano debería identificarse con la muerte y la resurrección, con la muerte de la antigua vida y vivir esa vida nueva que nos ha dado Cristo. O sea, debe ser una ordenanza, es obligación para todos los creyentes. Es el concepto de mi arrepentimiento. Dios, me arrepiento de mi vida anterior, muero a mi vida anterior. Dios, te necesito como mi Salvador. Me identifico contigo, Jesucristo, en una nueva vida. Claro, no podemos. Entonces, el creyente debe ser bautizado, a no ser que, hablábamos de una persona en silla de ruedas que lo puede hacer, a no ser que un impedimento físico lo haga como aquel ladrón en la cruz, que no podía bajarse de la cruz para ir a bautizarse, o una persona que esté al borde de la muerte no puede hacerlo, pero todo aquel que pueda hacerlo y cree en Cristo como su Señor, debe hacerlo porque es un mandato inmediato del Señor después de la conversión. Dígale a la cámara, bautízate. Si crees en Cristo de todo corazón, bautízate, porque el Señor así lo pide. Pero el bautismo no te limpia de pecado, el bautismo no te convierte en salvo, el bautismo no te hace pertenecer a la iglesia local en la que estás. Eso lo conseguimos cuando llegamos a Cristo y lo aceptamos como Salvador. El bautismo es obedecer a Cristo, nuestro Señor. Muy bien. Aprovechando que dio un pequeño detalle ahí sobre lo que pasa cuando creemos. Espiritualmente somos bautizados cuando creemos, ¿no? Yo sé que dijimos que no nos íbamos a introducir mucho en eso, pero la Biblia dice que somos bautizados en Cristo. O sea, prácticamente somos parte del pueblo de Dios, generalmente, la iglesia. Perfecto. El siguiente tema es sobre este bautizo, es ¿quién puede bautizar? ¿Será que cualquier persona puede bautizar? ¿Quién puede bautizar a otro? Ya vimos quién se puede bautizar, los requisitos, lo que significa espiritualmente, pero ¿quién me puede bautizar? Bien, vemos que el mandato fue dado a los discípulos, ¿verdad? Y luego aparece la historia de Felipe. Ahora, si pertenecemos a una iglesia, en la iglesia hay autoridades, hay pastores, ancianos, obispos, los tres son lo mismo, hay diáconos y hay
la grey, el pueblo, las ovejas. Entonces, ninguno es más importante que otro, solamente son diferentes responsabilidades. Sí. Pero hay algunos que ejercen autoridad. Entonces, si el liderazgo, los que ejercen autoridad, han decidido una fecha, entonces hay que acomodarnos y sujetarnos, someternos a la iglesia. Pero digamos que hay un caso extraordinario y que estamos en un lugar apartado, estamos solos y he creído en Cristo y me quiero bautizar y solamente está fulanito de tal que no es ni pastor, ni anciano, ni diácono, ¿no? Pero que es un creyente en Cristo, que ama, respeta a Cristo y le predicó a la otra persona. ¿Esa persona puede bautizar al nuevo creyente o no? ¿Qué dice usted? ¿Me repite la pregunta? Estaba viendo el tiempo. Si es que una persona X, que no es ni pastor ni anciano, le predica a una persona y esta persona se arrepiente y hablaron del bautismo, y como el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Esa persona puede bautizar a la otra o no? Creo que sí, por la situación extrema, aislada, sí. Sí, por supuesto que sí, porque el mandato es para todos. Es para todos. La persona que está bautizando no hace absolutamente nada. No es que de él viene algún poder especial o que porque es una autoridad va a suceder. No, es una relación Dios-hombre. Claro. Pero si estamos en una iglesia, repito, donde hay autoridad, entonces hay que sujetarnos y al plan de la iglesia, porque no todos vamos a hacer lo que queremos en la iglesia. Hay orden. Pero si estamos en situaciones especiales, por ejemplo, Joel, ¿cuántas veces hemos estado en campamentos y hemos tenido bautizos en campamentos? Hemos bautizado a personas solas, aunque no han habido otros hermanos que se iban a bautizar, pero por motivo de viaje o alguna cuestión han pedido que se los bautice. Le conté de la persona que estaba en silla de ruedas. Hace no mucho bautizamos a una chica que está programando un viaje, etc. Pero no necesariamente tiene que ser un pastor. Claro. Por supuesto que la persona que lo va a hacer debe ser espiritual, ¿verdad? Claro. Debe ser humilde, reconocer a Cristo como su Salvador. No es que vamos a empezar todo el mundo a bautizar. Exacto. No, se trata de que tiene que haber un orden. Como usted dijo, el contexto, si estoy en una iglesia, no es que voy al hermano que se sienta al lado mío Si hay líderes, que los líderes lo hagan, porque para eso están, para liderar. Pero si estoy en un lugar, por ejemplo, estoy en Gabá ahorita, que y no hay una iglesia, y me quiero bautizar. Bueno, cualquier creyente en esas circunstancias lo podría hacer. Muy bien. Perfecto. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Me puedo bautizar en cualquier lugar? Porque hay mucha gente que quiere guardar al extremo el lugar de los bautizos. Algunos pelean por si debe ser en agua salada, en agua dulce, en piscina, en un río, en la playa. Bueno, entonces si es así tenemos que irnos a Israel, al Jordán, a bautizarnos. Sí. Bueno, no... ¿Importa eso? No tiene que ver mucho el lugar, ni si es agua dulce, agua salada, agua fría, agua helada, agua caliente. Lo que hay que hacer es obedecer al Señor. Y donde quiera que hay, como el eunuco, aquí hay agua. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? Aprovechar la situación, el momento para obedecer a Dios, que es lo más importante. Muy bien. Entonces, el creyente que se bautiza, ¿en qué lo convierte? O sea, ¿qué pasa en la vida de esa persona? ¿Qué le da al creyente ese bautizo? Lo vimos ya, ¿no? Una buena conciencia hacia Dios. Cuando nos convertimos, venimos a formar parte de la iglesia de Dios, la iglesia universal de Dios. Asistimos a una iglesia que es la iglesia local y somos parte de esa iglesia local. Explíquelo un ratito, de pronto hay personas nuevas. Iglesia universal, ¿está hablando de...? La iglesia en general, la iglesia de Cristo, los creyentes de todo el mundo, es la iglesia universal. La iglesia local es aquel lugar, 4 paredes con los que nos reunimos entre semana y fin de semana con los hermanos para adorar a Dios y nos conocemos entre todos. Esa es la iglesia local. El Templo Cristiano Alborada es una iglesia local. Pero la iglesia universal es todo el pueblo de Dios, sin nombre de religión. Todo aquel que ha creído en Cristo viene a ser parte del pueblo de Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, venimos a formar parte de la iglesia universal. Cuando asistimos a una iglesia y hablamos con los líderes, entonces venimos a formar parte
de la iglesia local. Algunos quieren bautizarse para ser parte de la iglesia local. Esa enseñanza no la encontramos en la Escritura. El bautismo es para obedecer a Cristo. Pero si yo recién me convierto y asistí a una iglesia y recién ya soy parte de esa iglesia local. Y el bautismo vendrá, ojalá, 1, 2, 3 días después, o si no una semana después, o si no, cuando la iglesia haya programado los bautizos. Pero eso no me quita el derecho de ser parte de aquella iglesia. Muy bien. O sea que el bautismo no me hace parte de una iglesia. Ahí estamos claros. No me da una membresía, no es que me da un certificado para poder decir oficialmente ya soy cristiano y pertenezco a esta iglesia. Soy miembro de la iglesia de Cristo cuando le entrego mi vida a Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, súper interesante el tema del bautizo, de los bautismos. Y a propósito de nuestra iglesia, estamos ya programando un bautizo en este mes que viene de marzo. Habíamos programado para febrero, pero hubieron unos cambios, pero ya para marzo posiblemente tendremos ya bautizo. Así que si quieres bautizarte, puedes hablar con alguno de nosotros, alguno de los líderes de la iglesia, para que puedas tomar este paso de obediencia, de identificación, como lo hemos hablado el día de hoy. Creo que eso es todo lo que teníamos por conversar del bautismo. Sí, hay otro tema que lo hablamos antes, que no lo vamos a tocar. Diferentes tipos de bautizos. Este bautizo, que es el mandato del Señor. El bautismo cuando nos convertimos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y el bautismo de Juan, que era un bautismo de los judíos de arrepentimiento. En algún momento vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero tengamos en cuenta que si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo, Efesios 1:3, el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y nos ha bautizado con su Espíritu. El Señor es la garantía que tenemos para la vida eterna. No necesariamente tiene que haber alguna manifestación extraordinaria. Yo me bauticé hace 31 años, tengo 53, convertido hace 31 años, bautizado. Y jamás he tenido ni una experiencia extraña ni sobrenatural, pero sí he tenido la llenura del Espíritu. ¿Por qué? Porque en mi vida ha habido gozo, paz, amor, paciencia. Todo el fruto del Espíritu ha habido en mi vida. Experiencias extrañas o sobrenaturales, no. Dejémoslo por ahí por el momento. Y a la semana de convertirme me bauticé. No he hecho la práctica del arrepentimiento de Juan porque ya está el arrepentimiento enseñado por Cristo. Eso era para los judíos. Dejémoslo por ahí, rebotando la pregunta. Rebotando. En algún momento seguimos con ese tema. Muy bien. De mi parte, muchas gracias. George, Alain. Render ese Drumline. Render ese Drumline. Los productores, gracias a ustedes, muchachos. Gracias por su tiempo, por servir al Señor de esta manera. Gracias a las personas que ven estos podcasts. Nuestra intención es que el Señor los bendiga mucho, poder enseñar algo. No creemos ser la última palabra, pero nos esforzamos por traer, después de estudio y de bastante estudio, por traer la enseñanza del Señor a sus casas, a sus teléfonos, a su computadora, y que el Señor los bendiga a través de estas enseñanzas. John, que el Señor lo bendiga a usted también. Amén. Que Dios lo bendiga, pastor. Si quieren bautizarse, pueden escribirnos a nuestra cuenta de Instagram, de Facebook, o dejarnos un mensaje por YouTube o por Spotify en los comentarios, y de pronto con su contacto. Solo una pequeña aclaración ahí, ¿no? Si alguien que no es de la iglesia y se quiere bautizar, sí, pero nos encantaría conversar primero, claro, para saber que es una persona que conoce a Cristo como su Salvador. ¿Y alguna vez no hemos hecho algún bautizo virtual, pastor? Habría que inventar. Ay, ya me complicó la vida. Eso se lo debo ya muy moderno eso para mí. Sigue, está acumulado el premio. El pozo se acumuló. O sea, el cheesecake se acumuló. Todavía hay tiempo para que puedan responder a la pregunta del episodio pasado y participar para ganarse un sabroso cheesecake, una porción de cheesecake. Eso es todo. Recuerden, la vida espiritual no es artificial. Que Dios los bendiga.